Uno de los problemas más típicos en los ciclistas es el asiento. Y es que si no se cuenta con el asiento adecuado, nos puede traer muchos problemas. ¿A cuánto no les ha pasado que después de rodar 1 o 2 horas empezamos ya a sentir mucha presión en el asiento, que incluso a tal grado nos puede llegar a entumir el área de la pelvis? ¿Cuántos no han sentido que apoyan más un lado de una cadera que de otro? ¿Cuántos no han sentido que van pedaleando y a cada rato se resbalan hacia la punta del asiento y que se tienen que volver a reubicar atrás? Incluso uno de los dolores relacionados por el asiento es el dolor de espalda baja. Entonces es por esto la importancia de contar con un asiento correcto. Ahora, en el video de hoy les vamos a mostrar 5 características que nos tenemos que fijar a la hora de seleccionar el asiento. Ahora, estas 5 características que diferencian principalmente a los asientos son largo, ancho, curvatura, pad o colchón y si lo quieren de ranura, corte o plano. Comenzamos con el primero, el largo del asiento. Esta característica va a influenciar en la versatilidad del asiento. ¿A qué me refiero con esto? Un asiento largo le permite a los ciclistas a ubicarse en diferentes posiciones arriba del asiento. Sin embargo, este tipo de asientos se pueden volver un poco inestables, ya que también les da más margen de error al ciclista para ubicarse erróneamente, ¿no? Por el otro lado, los asientos más cortos son un poco más estables. ¿Por qué? Porque en estos asientos el ciclista percibe más fácilmente si se está sentando incorrectamente. Entonces, si eres un ciclista que busca un asiento para unas rodadas largas, que te gusta aventarte 3, 4, 5 horas arriba de la bicicleta, muy probablemente te venga mejor un asiento largo, ya que te va a permitir estar cambiando un poco la postura durante el pedaleo. Por el otro lado, si eres un ciclista que eres un poco más competitivo, que buscas una mayor eficiencia por la estabilidad, bueno, te vamos a recomendar un asiento más corto. Lo segundo es el ancho del asiento. Un asiento muy ancho termina el ciclista empujando fuera del centro del asiento. Esto lo que ocasiona es un pedaleo simétrico y el ciclista empieza a pedalear más fuerte con una pierna que con otra. También a su vez, si se fijan, genera cierto desnivel de pelvis, que por lo general se ve reflejado en dolores de cadera sobre un lado. También a largo plazo y en los peores casos puede llegar a generar escoliosis. La escoliosis se caracteriza por tener la columna desviada. Por el otro lado, un asiento muy delgado, el ciclista va a sentir mucha presión en el asiento. ¿Por qué? Porque el área de contacto es muy pequeña, no es suficiente para su pelvis. Y por lo general el dolor que sienten es en los huesos de la cadera, que son los isquiones. Y por lo general se caracteriza por sentirlo en las orillas del asiento. Ahora, ¿cómo saber qué anchura de asiento eres? Bueno, hoy en día hay pruebas, hay pads donde tú te sientas, son de gel y lo que hacen es te sientas y te marcan los huesos de la cadera. Sin embargo, tienen que saber la manera correcta de medirse. Si se fijan en el ciclismo, la postura no es erguida, no es con el torso vertical. Hay una cierta rotación de pelvis. Entonces, cuando ustedes se vayan a medir en estos pads de gel, es importante que lo hagan con cierta rotación de pelvis. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que nosotros rotamos nuestro pelvis, si se fijan, el área de contacto es más angosta. Entonces, si ustedes se miden verticalmente en esos pads, van a terminar eligiendo un asiento muy ancho para ustedes. La tercera es la curvatura del asiento, que se encuentra en la parte posterior de este mismo. Ahora, los asientos curvos permiten obtener una mejor postura en la bicicleta. ¿A qué me refiero con esto? Permiten una mayor rotación de pelvis, que viene siendo esta. Este tipo de asientos son recomendables para los ciclistas que carecen de flexibilidad de los femorales y movilidad de cadera. Ahora, hay que tener en cuenta que el contacto con el asiento lo haces un poco más en la parte frontal, en las ramificaciones púbicas. Entonces, hay mucha gente que es sensible en estas zonas y este tipo de asientos les empieza a generar ciertas molestias aquí. Por el otro lado, los asientos planos, si eres una persona que tal vez ya estás muy bien de flexibilidad, muy bien de movilidad de cadera, no es necesario contar con un asiento tan curvo. Puedes optar por uno un poco más plano. De esta manera, aseguras que tu parte frontal va a estar un poco más liberada. Punto número 4, pad o acolchonamiento. El pad o acolchonamiento es básicamente qué tan blando está el asiento. Y bueno, aquí en este ejemplo tenemos a un asiento acolchonado. Este tipo de asientos es para ciclistas más recreativos, ciclistas que buscan mayor comodidad, que les gusta hacer paseos largos arriba de su bicicleta, y también para ciclistas donde su posición o postura está más conservadora. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos en la bicicleta, una posición más conservadora es con el torso más erguido, ¿ok?
Este tipo de asientos, como les comento, dan mayor confort, sin embargo deben de saber que son más inestables. ¿Por qué? Por lo mismo, como son más blandos, se aplastan más fácil, nosotros al ir pedaleando vamos a tener un mayor movimiento de pelvis arriba de él. Por el otro lado tenemos los asientos más rígidos, como este de aquí. Este tipo de asientos son más eficientes. ¿Por qué? Porque permiten al pelvis plantarse mejor en el asiento y reducen la movilidad, mejorando la estabilidad arriba de él. Entonces, este tipo de asientos son para ciclistas que buscan mayor eficiencia. También son para ciclistas donde su posición arriba de la bicicleta es más agresiva, o sea que su torso tiene una mayor inclinación en el asiento. ¿Por qué? Porque de esta manera, con una posición más agresiva, liberamos presión del asiento y no necesitamos tanto pad. Como recomendación, si eres un ciclista o triatleta que va iniciando en el deporte y buscas una mayor comodidad, te recomiendo un asiento más acolchonado. Por otro lado, si eres un ciclista o triatleta que lleva más años en el deporte, que busca una mayor eficiencia de pedaleo y buscas mejorar tus tiempos, opta por un asiento más rígido. Como última característica que nos debemos de fijar para elegir un asiento es si lo quieren sólido o con corte en medio. Un asiento sólido como el que tengo aquí, este tipo de asientos, su beneficio es que reducen la presión máxima total. ¿Por qué? Porque bueno, como se tiene una mayor área de contacto con la superficie del asiento, esto reduce la presión. Sin embargo, este tipo de asientos presentan ciertas desventajas. Es por esto que después se crearon este tipo de asientos que cuentan con un corte en medio. Este tipo de asientos aumenta la presión máxima total. ¿Por qué? Porque el contacto con el asiento solo se hace por lo general en las orillas. Tenemos una menor área de contacto, pero este tipo de asientos, su función es muy importante y eso es liberar la presión en las zonas blandas, que por lo general es en la parte aquí en medio del asiento. Mi recomendación, hoy en día la verdad que la mayoría de las marcas se inclinan un poco más a este tipo de asientos con corte o ranura en medio. ¿Por qué? Porque es muy importante estar cuidando las zonas blandas. Hay muchos nervios que pasan por ahí y es peligroso incluso que a la gente se le empiece a entumir esa área de la pelvis. Como pueden ver, el asiento juega un papel muy importante en la comodidad del ciclista. Espero con este video les haya ayudado para que ustedes puedan buscar, elegir su asiento que se adecue más a sus necesidades y características como ciclista. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos.